Bendiciones. Gloria a Dios, gloria al Señor. Bueno, gloria a Dios igual. Definitivamente que lo que nos mantiene alerta y en atención es la fe, ¿no? Porque dice la Escritura que sin fe pues es imposible agradar a Dios y que definitivamente lo que dice el pastor Joan es muy real, ¿no? Y lo que dice el pastor Cabarcas con respecto a la historia de Job, el Señor permitió que Dios tocara todo, su economía, su familia, su salud, pero evidentemente Dios mismo le conservó la vida. Dios mismo dijo, no toques la vida. Y mientras mantuvo la vida, dice la Escritura, que vinieron una serie de hechos, pero al final dice la Escritura que el Señor devolvió absolutamente todo y Job definitivamente recobró la conciencia y se dio cuenta que no tenía sentido luchar con Dios y que no sería sentido pelear oponiéndose a la voluntad y al deseo de Dios. Pues definitivamente Dios levanta del polvo al que está caído, al menesteroso, y de en medio de las situaciones difíciles Dios hace renacer y resurgir nuevas todas las cosas, porque así se llama esta situación. Dios lo hace nuevo, Dios lo hace de nuevo, Dios hace nuevas todas las cosas Dios las hace nuevo. Bueno, gracias. Pero antes entonces de ir al mensaje, hermano, hagamos una corta oración. Usted que está allí con nosotros en línea, por favor ponga ese en espíritu de oración y vamos a hablar al Todopoderoso. Vamos a decirle a Dios que guíe nuestras palabras, que sea su espíritu enseñándonos, hablándonos, que sea su poder ministrando en esta preciosa tarde, porque Dios hace nuevas todas las cosas. Dios lo hace nuevo todo. Alabado sea Dios. Querido Padre, grande Dios y Señor, tú conoces, Dios del cielo, el corazón, la mente, las intenciones, la voluntad de cada uno de nosotros. Sabes la necesidad de los cientos y miles que a través de las redes buscan tu espíritu. Conoces la necesidad de los cientos y miles que a través de las redes están buscando una palabra tuya, están buscando el consuelo, la fe y el aliento que tú sabes dar. Ven a hablarnos, Espíritu de Dios, y a quienes tú has traído a esta sintonía, que sean edificados, que sean consolados y puedan recibir, aleluya, la bendición y la resurrección que en Cristo Jesús nos has dado, Padre. Gracias, gracias, Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, querido hermano y amigo, efectivamente Dios es un Dios que restaura todas las cosas. Es precisamente que lo más grande que tenemos en Cristo es el poder de la resurrección. Recordemos que nuestra fe no está basada en alguien que murió y quedó en los muertos, sino en alguien que a pesar del sufrimiento, el martirio, la desilusión, los golpes, horadados fueron sus manos y sus pies, pero al tercer día resucitó, glorioso, poderoso, victorioso, y resucitó para dar vida y vida a todo aquel que se acerca confiado y creyendo en su poder. Así que, de hecho, de entrada, podemos darnos cuenta que en Dios hay poder de resurrección. Dice tanto la Escritura, gloria al nombre de Jesús, que si el Espíritu de Jesús está en nosotros, también nosotros hemos de ser resucitados. Alabado sea Dios. Así que en Él está la vida y la resurrección. Y de eso se trata la resurrección, de ver nuevas cosas, de restaurarlo todo. Por eso, si algo es importante en la vida de un creyente, mis hermanos, es tener claridad en su mente y su corazón con respecto, aleluya, al poder que hay en Dios para dar vida, para traer nuevas todas las cosas y para resucitar. Yo quiero que leamos un verso en el libro de Romanos 4. Este libro de Romanos 4 siempre me ha hablado a mí. Esto, lo que hablo es la experiencia de que el Señor hemos podido tener con Él. Y este capítulo 4 me ha hablado muchas veces, pues efectivamente un hombre como Abraham nos da testimonio de que confiar en Dios no es cualquier cosa. Capítulo 4 podemos ver, hermanos, en el versículo 16, por favor.
Gloria a Dios. Dice el verso 17, el verso 16 dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que las promesas sean firmes para toda la descendencia de Abraham, no solamente a los que son de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, la cual es padre de todos nosotros. El ejemplo que tenemos en Cristo es Abraham. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Alabado sea Dios. Quiero dejar hasta ahí, hermano, porque a veces nosotros anhelamos crecer, avanzar, pero definitivamente que la vida está hecha de diversos momentos, de diversas situaciones. La vida está hecha de diversas maneras, y todos en diversas situaciones y diversos escenarios, porque la vida está hecha de escenarios y está hecha de situaciones, unos de una manera, otros de otra, pero el escenario donde nos puso el Señor y las situaciones que nos presenta la vida dan testimonio de qué es lo que tenemos definitivamente guardado en el corazón. Abraham fue puesto frente a una promesa que parecía difícil de cumplir, pues efectivamente Abraham ya era un hombre muy avanzado en edad, siendo casi de 100 años. Y también Sara, su mujer, era una mujer cuya matriz era estéril, y aparte a su edad tan avanzada, pues médicamente hablando es muy difícil, fisiológicamente hablando, su cuerpo ya no estaba apto para la maternidad. Pero dice que la palabra de Dios, que Abraham le creyó a Dios, ojo, y yo quiero que veamos el pensamiento que había en Abraham, porque Dios sabía y tenía claridad en su mente y su corazón de que Dios es un Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si fueran. Ojo, verso 17. Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueren. Así que Dios puede hacer de nuevo todas las cosas. Y evidentemente al Dios a quien servimos, hermano, es un Dios que está hecho de poderosas promesas, las cuales nos ha puesto delante, pero a las cuales nos ha pasado por escenarios y nos ha pasado por situaciones las cuales parecen contrarias a la promesa. Pero algo pasaba en Abraham, y es que Abraham sabía que Dios era un Dios que daba vida a los muertos y que llamaba las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué situación es la que los cristianos vivimos, en la que el desafío que tenemos es saber que Dios lo puede hacer posible, que llama las cosas que no son como si fueran, porque Él da vida a los muertos? Dios da vida a los muertos. Hermano, la mente y el corazón de un creyente deben estar puestos en el poder de la resurrección, en el poder de el reiniciar, en el poder del cambio, en el poder de un Dios que hace las cosas que para nosotros han sido difíciles, imposibles. Si nuestra mente no cambia y si nuestro corazón se embarga de dudas y si nuestro corazón se embriaga de desolación y nuestro corazón se confunde y nuestro corazón no ve la luz de la palabra y la luz del que resucitó de los muertos, hermano, la situación no puede cambiar. Dios me puso esta palabra hoy porque si alguien quiere ver nuevas todas las cosas, lo primero que debe restablecer en su mente y su corazón es que al Dios a quien servimos llama las cosas que no son como si fueren, alabado sea Dios, da vida a los muertos, porque en Él hay poder de resurrección. Y déjeme decirle, mis hermanos, esto es muy importante. Hay una historia en el libro, hermanos, de Juan, en la que Jesús está frente a la tumba de Lázaro y le dice a Marta y a María que quiten la piedra. Jesús les dice que Él va a resucitar. Jesús les dice, Él va a resucitar. Y ellas tienen la seguridad de que en el futuro, en la vida futura, Él va a resucitar.
pero tal vez su mente y su corazón no alcanzaban a despejar ese milagro que hoy puede acontecer, porque Dios hace posible todas las cosas. Y vemos cómo el Señor le dice a Marta y a María: quita la piedra. Esa historia está en Juan 11. Quita la piedra de esa incredulidad. Y dice la palabra del Señor, gloria a Dios, que alabado sea Dios, no te he dicho que si quieres ver a mi gloria. Parece un tema que hemos hablado muchas veces, pero la mente de Marta y de María no podían ver a su hermano resucitar en ese momento. La mente de su hermano y de María lo veían muerto, lo veían sin vida, lo veían perdido, lo veían que ya no había solución. Mas Jesús les dijo: puedo hacer que eso cambie. No solamente frente a la tumba de Lázaro sucedió esto, pues efectivamente Jesús lo resucitó. Cuando los lleva también frente al mar en la tempestad, mis hermanos, Él se duerme en la barca. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que mientras Él dormía se levantó una tempestad muy furiosa, tanto que se llenó la barca de agua y parecía que la barca se iba a voltear y a perder el control. Así que ellos se asustaron, se sorprendieron, y dice la palabra que al despertar a Jesús, Jesús se levanta con poder y reprende al mar y a la tempestad, y luego les dice: hombres de poca fe, ¿por qué dudasteis? Esta palabra, hermanos, es la palabra con la que efectivamente podemos ver nuevas todas las cosas. Nadie va a ver algo nuevo si su corazón y su mente todavía están en angustia. Nadie va a ver algo nuevo si su espíritu no está confiado en las promesas de Dios. Nadie va a ver algo nuevo si ve la tragedia, la desilusión y el fracaso, y en su espíritu no ve la luz del que llama las cosas que no son como si fueren, y del que da vida a los muertos. Ojo, aún nuestros hermanos en Cristo que ya partieron, que durmieron en Cristo, tuvieron que haber muerto con la esperanza de ver algo mejor. Pues dice la Escritura también en Apocalipsis 21: y vi yo un cielo nuevo y una tierra nueva. Y después dice: y ya no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así que los que han dormido en Cristo, los que han partido del cuerpo terrenal, tuvieron que dormir con la esperanza de ver esa patria poderosa, esa patria celestial, porque Dios dijo que restauraría todas las cosas. El Dios a quien servimos es un Dios que ha prometido hacia el futuro llevarnos a una patria gloriosa, hermosa, inconmensurable, majestuosa, bella, la cual ni siquiera hemos imaginado, donde Dios ha preparado lugar para nosotros, calles de oro, mar de cristal. Jesús dijo: me voy a prepararles una mansión a todos ustedes. Si me fuere, volveré por ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Eso habla del poder de que Dios tiene para hacer nuevas todas las cosas, llamar las cosas que no son como si fueran, porque Dios da vida a lo que estaba muerto. Dios da vida a lo que estaba muerto. Pero es necesario, hermanos, vestirnos de este pensamiento, renovarnos en el espíritu, como dice Romanos 12:2. Renovaos en el entendimiento, renovaos en la mente, para poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para ver qué es lo bueno que Dios tiene para mí, debo ser renovado en la mente. Centramos nuestra mente en lo bochornoso que es lo que estamos viviendo. Centramos nuestra mente en lo triste que estamos pasando. Centramos nuestro corazón y mente en las noticias desagradables. Centramos nuestro corazón y mente en la enfermedad, en la tragedia, en la angustia. Cuando centramos nuestro corazón y mente en todas estas situaciones, ¿cómo podremos ver la bendición de Dios? Porque el Señor a veces no comprendemos algo, mi hermano. La fe actúa de acuerdo a nuestro pensamiento. Y un testimonio claro está también en Hebreos 11, cuando Abraham llevaba a su hijo al sacrificio. Si quiere mirar en Hebreos 11, puede mirar allí en su casa para no enredarnos aquí mucho, pero está en Hebreos 11, por allí desde el versículo, bueno, en adelante puede leer. Y dice la Escritura que cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo,
dice que cuando él subía a la montaña a sacrificar a su hijo, mientras lo llevaba para el sacrificio, él pensaba que Dios lo volvería a resucitar. O sea que Dios le dice, llévame a tu hijo al monte Moriah, sube con él, trae la leña, trae el fuego. Mientras su hijo y Abraham van caminando hacia el monte Moriah, a Isaac le dice a su hijo, a su padre, padre, he visto la leña, he visto el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham tuvo que decirle a su hijo, nuestro Dios se proveerá de un sacrificio. Y en Hebreos 11 dice que mientras Abraham caminaba hacia la montaña del sacrificio, él veía a su hijo resucitar. Estaba pensando Abraham de que Dios no lo iba a dejar en vergüenza y que si le había dado un hijo no era para morir, sino que era un hijo a quien Dios lo devolvería con vida. Por eso es que la fe de Abraham es algo que nos debe motivar. Él no pensaba que su hijo iba a morir, sino que su hijo volvería con vida a casa. Así que podemos pensar que muchos frente a la prueba del sacrificio nos sentimos angustiados, pero definitivamente cómo pensamos frente a la prueba y lo que ha de acontecer después de pasar la prueba es algo decisivo en nuestro caminar con Cristo. Es algo decisivo en nuestro caminar con Dios. Cuando usted ve la prueba, hermano, y sabe que detrás de la prueba está la gloria de Dios, su corazón se motiva porque Dios da vida a lo que estaba muerto y Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Pero cuando usted ve la prueba y se desmotiva, se desalienta y flaquea en su fe y pierde, hermano, el espíritu de la confusión se apoderan de usted y usted bloquea su mente, bloquea su espíritu y sin fe es imposible agradar a Dios. Es como vemos la situación, hermanos. Es como Dios nos dice que vamos a restaurarlo todo. Dios muchas veces nos hace ver tantas promesas, pero cómo se ven las promesas reales en nosotros y cómo las promesas pueden manifestarse en nuestra vida en cómo pensamos y cómo vemos la situación y cómo vemos que Dios se manifestará en medio de ellas. Abraham subió al sacrificio, pero él sabía que Dios no lo iba a dejar defraudado y que su hijo volvería a bajar por la misma montaña para presentárselo vivo a su mamá. Por eso dice que también a Isaac fue levantado entre los muertos por la fe en Dios. Qué tremendo, hermanos. Esto es importante, mis hermanos. Para ver nuevas todas las cosas, dijo Jesús, vino nuevo en odres nuevo. Si queremos ver el vino nuevo de Dios, debemos restablecer nuestra mente y ponernos a funcionar en quién realmente es Dios, el que defrauda, el que destruye, el que nos va a dejar en vergüenza, el que nos dejó aquí muertos y caídos al borde del camino, el que nos vio cojos y nos desechó, el que vio que estábamos oprimidos y muy abajo y simplemente se apartó de nosotros. El hombre ama con un amor condicional, porque los hombres somos condicionales. Dime lo que tienes y así se trata. Pero Dios tiene un amor incondicional y ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin. Y esas promesas no son las del hombre que sube al poder y se olvida de cuántos votaron por él, sino las promesas de alguien a quien le entregas el corazón, la vida y la mente, y él se compromete a llevarte hasta el final. Esto es importante. Por eso, hermanos, frente a cómo pensamos, si nuestra mente está creyendo de que Dios es un Dios que llama a las cosas que no son como si fueran, de que da vida a los muertos y que puede volver a restaurar todas las cosas, hermano, hasta dormir en Cristo resulta alegre, porque sabemos que Dios preparó nuevos cielos y nueva tierra. Por eso también algo interesante, mis hermanos, entender que Dios es el dueño de los escenarios y las situaciones. Ojo, Dios es el dueño de los escenarios y las situaciones. Fíjese cómo por un instante miremos a José, un ejemplo clásico. El escenario con su padre amoroso, dulce, una túnica hermosa,
pero el escenario con sus hermanos llenos de odio y de deseo de destrucción, y luego el escenario de verse frente a los mercaderes que estaban haciendo negocio con su vida y lo venden por unas monedas para ser llevado a Egipto, el escenario de ver a Potifar como su nuevo señor, el escenario de verse como esclavo y saber que debía vivir solo por comida y dormida, el escenario de verse frente a la mujer de Potifar y luego el escenario de la cárcel y el escenario cuando alcanza la gloria y luego al final, esto siempre me ha marcado, y es que en Génesis 50, José sabía que Dios sabía lo que estaba haciendo. Y por eso claramente dice la palabra de Dios, que al final de la historia de José, cuando llegó a ser príncipe, rey, sus hermanos mismos se postraron a sus pies. Y ellos pensaban que José podía quitarles la vida, José podía matarlos. Pero dice la escritura que ellos lloraron ante José, José también derramó sus lágrimas, y dice la escritura que en el capítulo 50 dice que José le dijo a sus hermanos, ustedes planearon esto para mal y me pusieron de diversas situaciones, diversos escenarios, me pasaron por diversos momentos, pero Dios lo hizo para un bienestar. Hermano, los escenarios y las situaciones sacan a relucir lo que hay en nuestros corazones. Sacan a relucir lo que hay en nuestras mentes, lo que hay en nuestra vida. Los escenarios y las situaciones nos dicen en qué hemos creído verdaderamente. Los escenarios y las situaciones marcan nuestra historia y nos hacen saber si nuestra mente y corazón están en el lugar correcto. Las situaciones y los escenarios nos hacen ver si nuestra mente y corazón están en el lugar correcto. ¿Cuál es el lugar correcto? El lugar en el que Dios llama las cosas que no son como si fueran, da vida a los muertos, porque en Él está el poder de dar resurrección y vida en abundancia. Hermanos, Dios hace nuevas todas las cosas, no lo dudes. Y Él es el Dios que realmente puede restaurar y cambiar todas las cosas. Le estoy hablando a personas que se sienten devastadas por la situación que vivimos. Estoy hablando a personas que se sienten en pecado, en miseria, en vicios, en tragedia. Estoy hablando a padres de familia que ven que la situación económica está por el piso. Estoy hablando a mamás que están viendo a sus hijos caer, hermano, en lo profundo del abismo. Estoy hablando, hermano, a empresarios que ven que su empresa se quebró. Estoy hablando a mujeres y hombres de trabajo que lo han perdido todo, hermano. Mira estas palabras. Dios llama las cosas que no son como si fueran, porque Dios da vida a los muertos. Dios da vida a lo que no es. Dios da vida a lo que parece que no era. Así que, mis hermanos, con estas palabras quiero animarte. Si alguno siente que ha estado fracasado en el pecado, o sé en mi espíritu ahora que hay personas que se han apartado de la fe y se apartaron, hermano, por causa de que el pecado y las trampas del diablo, el lazo del cazador les echó el guante encima, y el Señor hoy te dice, levántate y vuelve a mí, restáurate. Te voy a levantar, te voy a tratar diferente. Ven a mí, te dice el Señor. Amigo, si nunca habías pensado venir a Cristo, es el tiempo, porque en Cristo está el poder de la resurrección, el poder de la resurrección. ¿Cómo veía Jesús, hermano, el tiempo previo a su muerte? Lleno de angustia, de dolor, de sufrimiento, sus manos horadadas, su frente sangrante, su cuerpo masacrado. Todo su cuerpo era una sola llaga, pero algo pasó antes del sacrificio. Vienen unas mujeres de Jerusalén llorando encima del cuerpo de Jesús, y Jesús les dice a aquellas mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por sus familiares. ¿Por qué no dice que lloren por él? Porque su corazón estaba firme.
seguro, confiado. Detrás de eso veía la gloria, la resurrección, veía la gloria futura. Somos el fruto de su aflicción, dice Isaías 53. Vamos, hermanos, adelante. Después de esto veremos cosas mejores en Cristo Jesús. Y si es el tiempo de partir del cuerpo terrenal, ojo aquí, si es el tiempo de partir de este cuerpo físico, debemos partir con la esperanza de un cielo nuevo y una tierra nueva, con la esperanza de que la sangre de Cristo ha lavado nuestros pecados y de que podemos ver el cielo y la gloria futura, que reinaremos con Cristo, cielos nuevos y tierra nueva. Eso dice la palabra en Apocalipsis 21. Así que por todos lados debemos pensar en el poder de la resurrección. Por todos lados debemos pensar en el poder del que da vida a los muertos. Por todo lado debemos estar pensando de que Dios llama las cosas que no son como si fueren, y aún al que esté caído, como el ave fénix, se puede restaurar de sus cenizas y levantarse algo mejor. Bendito sea el Altísimo, hermanos. Creo que es suficiente por el momento. Gracias por esta palabra. Gracias, Pastor Luis Carbarca. No sé si hacemos la oración de una vez o cómo. Gloria a Dios. Paz del Señor, Pastor Gerardo, Dios te bendiga, la paz de Cristo sea sobre tu vida, Pastor Gerardo. Sí, ya